¿Cómo definiría la realidad aumentada aplicada al periodismo? Pues como una de las tendencias o apuestas del periodismo, sobre todo el impreso, por intentar complementar o mejorar o plantear una nueva, diríamos, tendencia narrativa que cambie las formas tradicionales de contar historias. Es decir, aprovechando las tecnologías y sobre todo las posibilidades de los dispositivos táctiles y las facilidades que incorporan, sobre todo el reconocimiento de códigos, etcétera, pues una forma alternativa, innovadora y diríamos que bastante completa, complementaria de lo que puede ser la información tradicional, a través de este tipo de tecnologías, de visionado en 3D y sobre todo de interacción con la información que tradicionalmente se publica. Pues no muchos, pero sí variados e interesantes. Es decir, desde el punto de vista de ejemplos, el problema de la realidad aumentada en el periodismo es que, para empezar, tiene fundamentalmente su sentido en el ámbito del periodismo impreso, no necesariamente de información general, sino sobre todo yo creo que donde más sentido tiene y más aplicación se le está dando es en el periodismo especializado, fundamentalmente en revistas de todo tipo, y es ahí donde de forma ocasional y no continuada, lamentablemente, sí que se han visto apuestas relativamente interesantes en cuanto a formas de interactuar con la información, de ver la información pues de una forma más interactiva, es decir, de proporcionar al lector una forma distinta de consumir aquello que hasta ese momento se hacía de forma plana, textual o a través de imágenes en este caso. Entonces sí que ha habido bastantes ejemplos en ese sentido, desde la revista Square, en España Fotogramas, apuesta bastante por este tipo de narrativa adicional, proporcionando acceso a vídeos, a comentarios, a escenas o contenidos específicos de las películas que comenta o que reseña. En el ámbito de la divulgación, National Geographic, de forma habitual, presenta números específicos en donde proporcionan la posibilidad de interactuar con los sujetos, las fotos, los elementos que aparecen en sus reportajes. Y algún que otro periódico también ha apostado por alguna iniciativa similar, sobre todo para complementar una información que, como ocurre en la prensa escrita, el día que cuando cae en manos del lector pues ya está un poco obsoleta. Ya ha ocurrido 24 o 30 horas anteriormente. Entonces, la realidad aumentada yo creo que es la forma en la que el periodismo impreso puede seguir manteniendo esa vigencia. Desarrollado está, y además no es una tecnología nada nueva, puesto que ya lleva poniéndose en práctica desde hace varias décadas. El problema es que vivimos en un momento, yo creo que de una cierta indefinición en el ámbito periodístico. Desde que podemos hablar de los orígenes del periodismo digital, se le lleva echando en cara a ese periodismo que no hay una fórmula clara, no hay un lenguaje definido, distinto al periodismo impreso. Y en ese sentido parece que hay una urgencia por encontrar formas nuevas de contar las cosas. En el ámbito digital, el periodismo de datos, el periodismo inmersivo, la propia realidad virtual, etcétera, parece que se están planteando como formas alternativas que en el ámbito impreso no se podrían hacer. El problema es que, como toda apuesta tecnológica implica un coste e implica sobre todo una formación. Una formación que en ocasiones no tienen los periodistas y que este tipo de servicios o de información complementaria es incorporada a un medio, a una revista, por un departamento tecnológico, un departamento de marketing, que poco tiene que ver realmente con la elaboración de la información. Con lo cual hay un trabajo en distintas etapas, por llamarlo de alguna forma, y en muchos casos las revistas, los editores o los medios de comunicación pues piensan que es algo, diríamos que en fase de pruebas, en fase experimental, y que tampoco aporta gran cosa al periodismo. En ocasiones, como suele ocurrir también en el periodismo digital, lo que suelen hacer algunos medios, incluso grandes, es esperar a que otro se la pegue primero. Entonces, si finalmente es un lenguaje, es una forma de narración que acaba sentándose y que acaba teniendo su público, no me cabe la menor duda de que van a ser muchos los que van a copiar la forma de implementar y de incorporar la realidad aumentada en las páginas de los medios. Pero de momento, y a pesar del tiempo que ha transcurrido, algunos todavía se decantan por esperar, más que por arriesgar. La realidad virtual es la creación, diríamos que su fin fundamental sería hacernos ver, participar o vivir en un mundo realmente virtual, que no existe. Es decir, trasladarnos a un ámbito ficticio. Mientras que la realidad aumentada lo que realmente toma es el referente real, el espacio físico, y lo que hace es complementarlo con una serie de elementos, de interacciones, de elementos en 3D o de posibilidades informativas adicionales a lo que ya de por sí estás viendo y estás percibiendo en la realidad. El periodismo necesita
de la realidad y de las nuevas apuestas que cuenten la realidad de forma distinta, adaptada al nuevo público y a las nuevas tecnologías. La realidad aumentada es una forma de hacer interesante esa realidad, la realidad informativa. Es una forma de complementarla y de aportar mucho más que las páginas de un periódico, de una revista, por sí solas no pueden. Probablemente el ámbito digital está mucho mejor preparado para eso. Por eso, y a lo mejor es una idea que otros muchos no comparten, creo que la realidad aumentada tiene plena cabida en el periodismo impreso, ya sea especializado o de información general. Le veo algo menos de sentido en el ámbito del periodismo digital. Pues de forma muy clara y exitosa, sin duda alguna, en el ámbito de los servicios. En el caso del turismo, es rara la comunidad autónoma, ciudad o patrimonio, consorcio turístico que no tiene su propia aplicación para móvil o para tablet, que te permite disfrutar pues, de las maravillas de aquello que promocionan y que gestionan, con información adicional, con rutas, con anecdotario, con visiones adicionales que tú puedes ver a través de la página de la pantalla de tu móvil, de tu tablet. Pero también se aplica, por ejemplo, en el ámbito de la enseñanza, sobre todo en cursos virtuales, en determinados tipos de centros, en la salud, en servicios más, diríamos que de gestión, por ejemplo, de ayuntamientos, etcétera, pero sin duda alguna el sector predilecto para la realidad aumentada son los viajes, el turismo, el ocio en general. Sí, una innovación ya con bastantes años de trayectoria, pero una innovación en tanto en cuanto nos ofrece algo que no teníamos y que hace poco veíamos en el cine y veíamos como algo total y absolutamente futurista. Si en el cine hace 10 años la realidad aumentada era el futuro, tiene que ser innovación si estamos en ella. Pero insisto que ya ha habido bastantes estrategias. Cuando se hablaba del fracaso de las Google Glass, que en cierta forma era una forma de experimentar esa realidad aumentada, las Google Glass no fue ni el primero, ni creo que vaya a ser el último intento de experimentar esa realidad aumentada. Ya había habido varios intentos previos, que también por falta de presupuesto, por falta de público al que dirigirse, no terminaron de consolidarse, pero dudo mucho que Google y dudo mucho que muchas empresas acaben rindiéndose tan fácilmente como parece que se ha rendido Google con las Google Glass. Habrá más, seguro. Pues me merece una opinión muy positiva, fundamentalmente no tanto porque haga o apueste por la realidad aumentada, sino porque The Guardian apuesta por la innovación. Es un referente, sobre todo en el ámbito digital, es un referente que marca un poco el camino a seguir por el resto de medios europeos, incluso también fuera de Europa. Es el medio que más claramente ha apostado desde el principio en España y en Europa por el periodismo de datos, por la visualización de datos, por tener un laboratorio de datos y de ideas verdaderamente innovador. No me extraña, por lo tanto, que haya sido de los primeros también en apostar por estas nuevas formas de contar una historia a través de los elementos que proporciona la tecnología. Y probablemente, si The Guardian lo hace, y puesto que estamos en una línea muy de copiar al Guardian o de seguir la estela del Guardian, pues habrá medios que estarán un poco a la espera de a ver qué pasa con ese experimento de Guardian y si funciona, pues a copiarlo y a experimentar con él. Pues todo aquello que haga sentir al lector que es partícipe de la noticia, que tiene un papel en la noticia, ya sea para contar, para comentar o para vivir la noticia. Yo creo que ahora mismo una que está no en ciernes y que lleva un cierto tiempo aplicándose en algunos medios, sobre todo norteamericanos, me parece una innovación realmente novedosa, sobre todo en el ámbito digital, y es el periodismo inmersivo. La posibilidad de vivir cualquier tipo de evento in situ, es decir, a través de un vídeo, a través de una grabación en 360 grados y ver lo que te están contando y sentir lo que te están contando y ver a la gente que forma parte de ese escenario como si estuvieras ahí. No sé si tanto garantizar su futuro, pero el periodismo tiene que innovar. Ni el periodismo es lo que era, ni el público es el que era. El público es distinto, demandas distintas, hábitos distintos, el consumo que hacen de la información es totalmente distinto. El periodismo ya no tiene el monopolio de la información, ya no podemos decirle al público, no se le puede decir al público lo que interesa o no interesa. Así que hay que decirlo y contarlo de forma que realmente resulte interesante, atrayente, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista informativo. Todas estas tecnologías realmente contribuyen a hacerlo más atractivo, pero al mismo tiempo también más completo. Si hay algo que siempre nos hemos encontrado en las páginas de un periódico son los límites que marca la columna o el número de caracteres, el espacio disponible. Se decía que el periodismo digital no tenía ese límite y aún así se han puesto límites pues, por la propia limitación física, el cansancio en la lectura, etc. Pero ese tipo de recursos, de tecnologías, de aportaciones tecnológicas, yo creo que hacen mucho más dinámica, más entretenida
más participativa la lectura y la interpretación de la información que el lector recibe. Si es para garantizar el futuro, probablemente estas tecnologías en unos años nadie se acordará de ellas, quién sabe, o a lo mejor estarán tan asumidas que pensarán o que pensaremos que forman parte del viejo periodismo. Pero el periodismo necesita constantemente innovar, y si a día de hoy Internet proporciona algo y la tecnología proporciona algo, es la posibilidad de contar prácticamente todo de forma distinta.